En Laburantes, y ahora vamos a hablar sobre estos proyectos de reforma laboral que mandó el gobierno nacional al Senado y que vienen avanzando. Y vamos a ver de qué se trata. Nos acompaña el abogado laboralista Raúl Ferrara. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. Bueno, a ver, quiero que me cuentes sobre estos proyectos. Hablemos primero sobre el de blanqueo de trabajadores, que si uno lo dice así, parece muy bonito. Parece que se va a blanquear a un montón de trabajadores que hoy están en negro, que están de manera informal, pero si empezás a rascar un poco no es tan lindo como suena. Sí, es una más de las muestras del marketing político aplicado en este caso a un proyecto normativo. La realidad es que el año pasado el gobierno propulsó una reforma laboral ómnibus que no pasó los filtros que tenía que pasar y eso llevó a dividir aquella reforma en 3 proyectos, uno de ellos es el de blanqueo. Se eliminaron algunas cuestiones que hacían de aquel primer intento un disparate jurídico en muchos aspectos. Y en particular el de blanqueo toca temas que, como vos decís, suenan lindo. Habla de la lucha contra el trabajo no registrado y la regularización del empleo y la promoción del empleo formal. Y en realidad, dentro de su texto incluye algunas cuestiones que son más bien un caballo de Troya, que exactamente lo que hacen es todo lo contrario. En realidad viene a favorecer el empleo no registrado. Y te cuento por qué algunas herramientas que incluye, ¿no? Por un lado, lo que tiene es el denominado blanqueo, que es la condonación total y absoluta de las deudas preexistentes. Es decir, para los empleadores. Para los empleadores. Todo aquel empleador que ha tenido trabajadores en negro durante años, a partir de este proyecto de reforma, si adhiere al mismo, no va a deber más nada. Aportes y contribuciones quedan totalmente condonados. O sea, que el que tuvo a trabajadores en blanco durante toda su vida... Si adhiere a este régimen, uno diría, bueno, tal vez la intención del proyecto es, a partir de esa condonación de deuda, obtener los fondos necesarios para financiar el sistema de la seguridad social de acá al futuro. Claro. Bueno, parecería que eso suena lindo. Claro. Ahora bien, además de eso, de condonar las deudas por los aportes omitidos, lo que hace es condonar las multas aplicadas, incluso las firmes, excluye de un registro que se denomina Repsal aquellos que habían sido infraccionados por empleo no registrado y que les impedía contratar con el Estado. Es decir, había un esquema que había surgido en el año 2014, este Repsal, una blacklist al estilo brasilero, que impedía que quienes habían sido sancionados por infracciones al trabajo formal fueran contratistas del Estado, lo cual era un incentivo al trabajo formal. Bueno, a partir de esta ley no deben nada, se les excluyen las multas aplicadas, son excluidos del Repsal y además tienen la posibilidad de aquello que no quede incluido en la condonación sea abonado en 60 cuotas con una tasa de interés del 0,75%. Con lo cual, negocio redondo. Claro. ¿Obligaciones para los empleadores? Ninguna. Hay un ítem que estuvimos leyendo, vos lo podrás corroborar, que decía que se condonaban los primeros 6 meses de contratación, no se pagaban cargas sociales y los otros 6 meses se reducía un 70%, lo que tampoco tiene sentido en esta presentación de como para reactivar un poco o darle oxígeno al Fondo de Seguridad Social. Sí, además lo curioso es que no genera obligaciones de aumento de plantilla. ¿Esto qué quiere decir? Que un empleador lo que va a hacer es reemplazar trabajadores que ya tienen plantilla por alguno que va a blanquear que lo tenía en negro, claro, sin que eso tenga costo. En realidad estamos promocionando la no generación de empleo, sino los despidos. Claro. Por otro lado, también la norma prevé que estos acuerdos de blanqueo sean homologados por la autoridad administrativa. Es decir, un trabajador que estuvo 5 años no registrado va junto con su empleador, que lo lleva de las narices, a firmar un acuerdo donde el temor de perder el empleo, a fin de que lo regularicen, de que lo registren, no que lo regularicen, porque regularizar, claro, sería reconocerle toda la antigüedad. Claro, eso, perdón, te iba a preguntar eso. Yo soy un trabajador que hace 15 años trabajo en una empresa en negro. Viene mi empleador, me dice, a partir de ahora, con esta nueva ley, te voy a poner en blanco, ¿no? Cobro, no sé, 20.000 pesos. ¿Me llevan a regularizarme? No, me llevan a blanquearme. Exacto. O sea, que mis 10 años de trabajo no valen nada, a partir de ahora empiezo a estar en blanco, no, pero sin antigüedad. La ley lo que habilita es un reconocimiento de hasta 5 años de antigüedad a los fines previsionales, exclusivamente, pero no al valor del salario real. Claro. Y no al valor del salario convencional, porque vamos a suponer que es de difícil demostración el salario real para un trabajador informal. La lógica indicaría que para un trabajador metalúrgico se le reconociera de mínima
el salario de su categoría convencional. Claro. Bueno, no. La ley prevé 60 meses máximo de reconocimiento y al valor del salario mínimo vital y móvil. Es decir, le restringen el reconocimiento de antigüedad y le impacta eso sobre su jubilación futura. Porque en vez de devengar aportes jubilatorios o años reconocidos a su real valor remunerativo, que va a impactar en su jubilación futura, va a ser con el tope del salario mínimo vital y móvil. Con lo cual le están afectando su realidad hoy y su futuro a partir del impacto de las indemnizaciones se ven afectadas también porque baja la cantidad de dinero que te tendrían que dar. Al reconocerse una antigüedad restringida en realidad a la voluntad y arbitrio del empleador, y eso además homologado por la autoridad administrativa, hace cosa juzgada y en realidad le veda la posibilidad al trabajador de reclamar en el futuro por los años reales de trabajo. Ahora, ¿quién se beneficia con esto? Porque digo, los trabajadores claramente no. No. Y cada vez que el gobierno habla de blanqueo, alguien se está beneficiando por atrás. Los evasores. Porque la realidad es que ni siquiera el sistema previsional uno podría decir, semejante esfuerzo fiscal, ¿quién lo asume? Los empleadores ya vimos que no, los trabajadores claramente. Uno podría decir, bueno, para generar empleo digno y empleo formal, el Estado asume ese esfuerzo fiscal a partir del reconocimiento de derechos de los trabajadores. Bueno, ni siquiera. Todo recae sobre los trabajadores. Y el beneficiado claramente es el empleador. Claro. Sí, Zule. Raúl, justamente con esto que estás mencionando, hay un punto muy fundamental que es el de las pasantías, ¿no? Y que, digo, para que esta ley salga se necesita un acuerdo con los gremios. La semana pasada hubo una reunión importante, ¿no?, de algunos representantes de los gremios con el ministro de Trabajo. Este punto de las pasantías, lo que dice la ley corta es que convendría, favorecería a los gremios. Esta es una herramienta, digo, para acordar, es una herramienta que efectivamente es así, que favorece a los gremios, a los trabajadores. Mira, ya existe una ley vigente de pasantía que está vigente desde el año 2008 y que tenía un enfoque educativo. La realidad es que había una intervención positiva del Ministerio de Educación a partir de los contenidos programáticos de esa formación. Nadie puede desconocer la necesidad de establecer un enlace entre escuela y trabajo. Digo, este es uno de los grandes problemas, sobre todo en un colectivo tan vulnerable como el de los jóvenes, que necesitan insertarse laboralmente cuando finalicen sus estudios o incluso durante sus estudios. Aquel primer proyecto, no el proyecto, sino la ley que se encuentra vigente del año 2008, preveía límites a la jornada, que eran de 20 horas semanales. Este nuevo proyecto que propone el oficialismo, en realidad, lo que no hace es mirar ni la formación de los estudiantes, sino proveer de mano de obra barata a las empresas. A partir de la ampliación de la cantidad de horas semanales, se amplían de 20 a 30 la cantidad de horas que contempla este proyecto, que incluso en época de receso escolar se pueden ampliar a 40 horas semanales. Es decir, una jornada casi completa. Dígame cuál es la capacidad que tiene un estudiante desde la óptica de la formación, digo, no desde la óptica del trabajo. Frente a la necesidad de trabajar y estudiar, bueno, eso no lo puede desconocer. Claro, y que en este nuevo proyecto no entra el Ministerio de Educación, sino simplemente el Ministerio de Trabajo. Exactamente. El enfoque es netamente laboral. ¿Y quiénes se benefician? Los empresarios, que van a obtener mano de obra barata. Fíjense que no hay ni siquiera una correlación entre la formación del estudiante y el trabajo para el cual se lo propone. Sí, aparte hay un libro de un sociólogo inglés que se llama La corrosión del carácter, de Richard Sennett, que hace un análisis de 2 o más generaciones, creo que son 2 o 3 generaciones las que él estudia, y ve cómo la transformación en los tipos de trabajo demandan cada vez mano de obra menos capacitada. Pareciera ser que ese es el destino al cual nos quiere llevar este tipo de proyectos. Al menos están todos los indicios dados, ¿no? ¿Qué tipo de empleador va a tomar una mano de obra sin experiencia, una mano de obra joven, una mano de obra para la cual lo único que le interesa es tener costo mínimo y no trabajo realmente calificado? Y fíjense lo que está pasando en el astillero, lo que veíamos en el bloque pasado, digamos. ¿A quién le sirve ese obrero capacitado? Ese trabajador, no solamente un obrero, digamos, puede ser un trabajador de servicios, digamos. Y me hace pensar mucho en las grandes cadenas, los típicos trabajadores de las grandes cadenas que tocan 2 botones y arman una comida gourmet, ¿no? Ya ni siquiera está la vieja figura del chef. Pareciera ser que todo va en ese sentido. ¿Qué lectura haces vos del diálogo de la CGT, o al menos de ese sector de la CGT y con Triaca respecto a este punto? Porque no me queda todavía muy claro cómo es el tema de que a la CGT le convendría este listado de trabajadores jóvenes. Mira, el rol que tuvo el movimiento obrero organizado el año pasado fue
el de frenar de alguna forma, poner algún límite al proyecto ómnibus que se quiso meter con forceps en el Congreso y llevó a rediscutir algunas condiciones. Yo creo que es la oportunidad que tiene realmente la CGT de plantarse y poner las cosas en su lugar. Me parece que el proyecto de pasantías que actualmente está vigente y que tiene un enfoque educativo, con las críticas que se le pueden hacer, es mucho más valedero que este nuevo proyecto que solo pone el eje en el trabajo barato, proveer mano de obra barata a las empresas. Muy bien. Sí es cierto que a partir de algunas licencias que se les otorgan a las organizaciones gremiales, podría interpretarse que hay un interés de ellas en participar del régimen de estas prácticas profesionales que prevé el nuevo régimen. A mi entender, no va a pasar en el Congreso. Yo he estado hablando con algunos legisladores de la Comisión de Derecho del Trabajo y no creo que haya realmente un ánimo de que el proyecto salga como fue presentado por el oficialismo. Curiosamente, 4 días antes del Día del Trabajador, casi una ironía del destino, claro, ¿no? Que el oficialismo mete un proyecto en el Congreso por el Senado que viene a pauperizar el derecho del trabajo. La verdad que es irónico. Muy bien. Muchas gracias, Raúl, por haber venido. Gracias a ustedes. Sí, y por supuesto las puertas abiertas aquí de Laburante. ¿Sí? Muchas gracias. Seguimos con Laburante nosotros. Siempre hablamos de la crisis educativa, pero no solamente respecto de los salarios. En este caso estamos hablando de la infraestructura de las escuelas. Estuvimos en Los Hornos, en un jardín de infantes, con un reclamo muy particular por parte de la comunidad educativa en 65 y 154. En Laburantes te lo mostramos. Familiares de los chicos que asisten al Jardín 989 en Los Hornos cortaron la calle 66 y 153 durante 1 hora reclamando mejoras edilicias. Es deficiente el sistema de cañerías de desagüe, de cañerías cloacales, por lo cual nuestros hijos conviven todo el tiempo con restos de residuos. Acá afuera hay olor a gas. Yo la verdad es que no entiendo muy bien porque no estamos conectados a la red de gas natural, siendo que acá a pocos metros tenemos una acometida de gas. El servicio de provisión de agua potable, se hicieron estudios, los estudios dieron que no está apto para consumo y el agua que se provee hasta ahora no es suficiente. Lo que se está pidiendo es que se duplique o se triplique esa cantidad de agua. Es una lástima, es un jardín nuevo inaugurado este año. Tengo el nene en salita, turno mañana, sala azul. Y los problemas son bastantes. Hay tema de las salitas tienen un baño donde está funcionando de las 4 salas un solo baño. Las 3 otras salitas se encuentran clausurados los baños. Entonces los nenes tienen que ir a esa salita cuando vienen. Y aparte perjudica mucho el tema del nenito que está por pasar a primer grado, la sala de 5, porque venimos con los tubos no se cargan como se deberían cargar, los de gas, las estufas no andan, no tienen clases, los juegos, están todos los juegos acá y nunca los pusieron, los pastos largos. Hay mucho temor por las condiciones de seguridad tanto de los chicos como de las maestras y directivos que trabajan en la institución. Este es un predio municipal donde antiguamente hubo una empresa, una industria metalúrgica que estalló. Entonces todo este predio, que es una plaza, el UPA, el polideportivo, los 2 jardines se trabajaron a partir de las demandas de los vecinos. Imagínense la demanda de jardines que hay en los barrios populares y más un jardín maternal. Así que esa fue la primera experiencia de un jardín maternal público, abierto a la comunidad, fuera del casco urbano de la ciudad de La Plata. La gobernadora ni bien asumió, largó un video institucional donde se inauguraba el jardín maternal y pasó 1 año hasta que realmente se inauguró. Y desde que abrió ahora no han hecho ninguna mejora porque se abrió en condiciones paupérrimas, pero como empezaba el calendario escolar habría que escolarizar a los chicos. Entonces, bueno, nos encontramos hoy, después de la tragedia de Moreno, con un montón de problemáticas similares, como pasa en todas las instituciones educativas, pero en esta peor porque tiene 1 año de uso. Toda la información sobre las consecuencias del ajuste en la educación, seguilas por Laburantes en la pantalla de TV Universidad de La Plata. Muy bien, seguimos en Laburante conociendo la realidad de lo que pasa en toda la región, en los gremios de la región, de la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, del país. Vamos a hablar ahora sobre la situación de los trabajadores bancarios, ¿sí? Vamos a hablar con Federico Bach, titular de la bancaria seccional La Plata. ¿Cómo estás, Federico? ¿Bien? Buenos días, bien, bien. Bien, bueno, a ver, imagino que contrariado como todos los trabajadores bonaerenses, preocupados, acabamos de ver, bueno, la situación de las escuelas aquí en la ciudad de La Plata, pero no es una realidad
realidad de la cual escapen ninguno de los trabajadores de distintas dependencias, ¿no? No, creo que desde el 2015 para acá, de alguna manera, la flexibilización nos está de alguna forma entrando a todos, más allá de qué es lo que podamos discutir por organización gremial, digamos. En el final de la cuenta, por más buena que sea la discusión personal de cada gremio, en realidad siempre nos dimos cuenta, pero creo que hoy se pone en valor que la discusión tiene que ser grupal, porque Claro, en realidad la flexibilización atraviesa igual, digamos. Bien, ¿cómo está el gremio de la bancaria? Digo, con el tema paritarias, esta cláusula de revisión que no se está ejecutando, ¿no?, desde la provincia. Sí, nosotros tuvimos un acuerdo que contemplaba el 15% con una cláusula de revisión que ya se puso en vigencia el 5% más. Y igual con mucha preocupación, porque en realidad los números se vienen alargando cada vez más y uno ya cree que está más cerca del 35-40 que del 30-35, con lo cual, nada, mucha preocupación con los docentes que todavía siguen peleando la discusión paritaria, con otros gremios también, pero la realidad es que con mucha preocupación hacia dónde se dispara las variantes del día a día. Hoy también tuvimos de alguna forma una nueva corrida, una nueva estampida del dólar que también va a repercutir sobre los precios, sobre el índice de inflación. Y nada, con mucha preocupación a ver cómo se encara de acá a fin de año el tema de las paritarias de los gremios. Más allá del número que hayamos cerrado cada uno, creo que vamos a estar todos en problemas. Claro, porque ustedes pusieron un piso, no ustedes, sino el Estado puso un piso del 15%. Hoy estamos con una inflación del 21-25%, claramente, por lo menos cifras oficiales. ¿Cuánto pensás que tendría que ser hoy una paritaria o cuánto pensás que tendría que haber sido el aumento en cuanto a cifras? Mira, nosotros ya creíamos que a principio de año, sin todo el desarrollo de este año, de cómo se fue dando, nosotros creíamos que iba a haber una inflación parecida al año anterior. Con lo cual entrábamos entre el 24 y el 25 y por eso fue una posición muy dura de acuerdo a la discusión paritaria. Hoy te diría que estamos más cerca de un 35 o arriba del 35 que para el 30, digamos. Muy bien. 35-40 diría yo, porque me parece que los números se van a ir complicando. Muy bien. Lautaro Zule, si se quieren sumar a la entrevista con Federico Bacci. El otro día, bueno, ayer, el sábado, hubo un plenario del cual participaron un montón de sectores de la sociedad, digamos, sectores de la sociedad civil, como los sindicatos, pero también de la sociedad política. La bancaria participó, el Frente Gremial participó. ¿Qué balance hay respecto de esa actividad de cara a un año electoral que se viene, pero en un contexto de persecución política ya en este momento, a esta altura, inocultable, digamos? ¿Qué balance hay? Con una comisión sindical que fue impresionante cómo funcionó, ¿no?, en ese plenario. Sí, la verdad que muy contento porque hubo muchísima participación de todo el país en esa comisión. Pero estamos hablando del plenario de militancia que se hizo en Ensenada de Unidad Ciudadana, ¿no? Sí. Con muchísima participación de un montón de lugares del país. Creo que está bueno juntarse, en realidad los trabajadores tenemos que tender y los dirigentes tenemos que tender a juntarnos porque la lucha es grupal, no es individual. De ahí fue un poco la idea en su momento de la salida del Frente Gremial, un poco estar en los conflictos de los demás gremios o que todos participemos ante un embate sobre otro sindicato. Está bueno juntarse, creo que la definición del sábado está bueno juntarse, todos más o menos estamos sabiendo qué es lo que viene pasando en cada sector, con mucha preocupación, sobre todo en ese plenario, los más locales, sobre el tema del astillero Río Santiago. Es un tema que bueno, lo estamos mirando con una lupa en particular, más allá del conflicto docente, que también es un tema muy preocupante, y que en realidad creo que la foto nos sirve un poco como para poder poner en valor la pelea grupal. Creo que esa es la definición, más allá de los comentarios en particulares o las cuestiones de definición particulares que se dieron en el plenario. Creo que tenemos que tender el movimiento obrero a estar juntos peleando en la calle, porque en realidad no hay forma de
sostenerlo individualmente, eso está claro. ¿Y los trabajadores bancarios acá en La Plata van a tener elecciones de comisión directiva este año? Sí, nosotros tenemos elecciones en la bancaria el 27 de noviembre. En realidad hemos pasado todas las elecciones de comisiones gremiales y de delegado de base en todos los bancos, y en realidad sin mucha preocupación por lo que vaya a pasar el 27, pero sí trabajando electoralmente, porque en realidad creemos que este proyecto que iniciamos nosotros como conducción en todo el Secretariado de La Plata, hoy se va ampliando en bancos cada vez más, así que tenemos que hacer algunos esfuerzos para ir incorporando otros sectores que no fueron desde el inicio, y sobre todo tenemos una gestión muy joven que recién estamos a 3 años y piquito. Vamos a llegar a casi 4 años para el 27 de noviembre, con lo cual me parece que no vamos a tener demasiadas complicaciones, pero siempre trabajando en pos de que ir incorporando delegados en todos los bancos, ir incorporando todos los bancos a la seccional, y sobre todo ponerle una dinámica en La Plata donde la bancaria no estaba muy visibilizada hace un tiempo atrás, y que creo que fue un gran elemento que pudimos poner en valor, y que obviamente nos falta un montón todavía, así que estamos trabajando para seguir haciéndolo. Muy bien. Federico, muchísimas gracias por haber venido. Por supuesto, las puertas abiertas de Laburantes para lo que necesiten, ¿sí? Muchísimas gracias por Muy todo. bien. Nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la situación de los trabajadores judiciales con Santiago Fontena. Chao.